operatorio que vamos a ver en el postoperatorio, para el cual vamos a tener nuestros objetivos: valorar el estadio o el estado biopsíquico del paciente, prevenir e identificar precozmente las complicaciones, proteger en este caso al paciente de traumatismos durante el periodo de recuperación y también de la anestesia. Es fundamental aliviar el dolor, ayudar al paciente a recuperar en sí para su restablecimiento. El periodo postoperatorio inmediato durante las primeras 24 horas. Inmediato tardío desde las 24 horas adelante. El periodo inmediato. Ese es el momento que sale el paciente de sala al ambiente de recuperación. En sala de recuperación, una vez que llegue el paciente, lo tienen que acomodar, monitorización, valoración inicial de signos vitales, cómo está la piel, cómo están las mucosas, la herida operatoria. Es importante siempre fijarse cómo están los drenes y sondas, las heridas, los flujos. Es importante porque ¿quién en sí está al lado del paciente en recuperación? Es enfermería, entonces. Es importante que en todo momento esté monitorizando. Alto riesgo de falla hemodinámica, como está el gasto cardíaco, si está disminuido. Alteración de la integridad cutánea respecto a la herida quirúrgica. También alteración de la respuesta inmune debido al estrés quirúrgico. Alto riesgo de la lesión con pérdida de la capacidad sensorial. Hay alteraciones hidroelectrolíticos, desbalances, ingresos y egresos. Dolor debido al trauma quirúrgico. La ansiedad. Si algunos pacientes están sin sonda vesical, puede presentar retención urinaria, pérdida del tono vesicular por efecto de la anestesia. Alteración del patrón de la actividad física, el paciente en reposo, indicado en los controles de la cirugía. También hay alteración del patrón de alimentación, hay pérdida de la función motora gástrica por efecto de la anestesia. De igual manera, alteración del intercambio gaseoso, pérdida de la movilidad y efecto depresor anestésico. Objetivos asistenciales: reducir la ansiedad, promover un adecuado intercambio de gases, mantener un gasto cardíaco adecuado, mantener un adecuado volumen de líquidos, aliviar el dolor, promover la orientación perceptual y psicológica y evitar complicaciones. Cuidados inmediatos. El paciente está en estado bajo efectos de la anestesia, entonces el retorno del periodo inconsciente. Aspiración de secreciones, el personal de enfermería siempre debe estar al tanto, estar aspirando. Evaluación de la piel y mucosas, y siempre tratando de mantener una adecuada oxigenación en la saturación por encima de 85. El control de monitores, drenajes, sondas, pérdidas sanguíneas, el estado de conciencia. Volvemos a recalcar el dolor, el balance, ingresos y egresos, cómo está la función renal, la distensión abdominal y la administración de medicamentos una vez que el paciente ya esté recuperado de
de su estado neurológico o ejercicios respiratorios. El cuidado postoperatorio tardío, siempre también aliviar el dolor, la posición en cama, ambulación precoz, ejercicios postoperatorios, pueden ser activos pasivos respiratorios, inspiración profunda y expiración pasiva. Ya la dieta, dependiendo de la cirugía. Cuidados de la herida, prevención de escaras, o sea, movilización, si hay pacientes que están bastante tiempo en reposo, cómo están los ojos, las cavidades, coordinar con las visitas y la red de apoyo. Complicaciones postoperatorias. Las complicaciones potencialmente severas. ¿Qué vamos a tener inmediato? Podría ser hemorragia, paciente entra en shock por el proceso séptico y problema respiratorio, efecto de la anestesia o el mismo problema de la sepsis, hipoxia. La hemorragia, interna o externa. Entonces, ¿qué indicadores nos va a orientar si estamos frente a estas eventualidades? Palidez en la piel, hipotensión, taquicardia, deshidratación. Actividades. Vamos a identificar mediante el examen de hipotensión igualmente en la toma de ahí hay tensiómetros y si estamos frente a una hemorragia indicar la transfusión. De repente es un vaso que es de la herida operatoria, realizar una nueva sutura. Todo debe estar registrado. Transfusión postoperatoria. Dependiendo de la cirugía, si hubo alguna complicación, entonces el personal que tiene a su cargo del cuidado postoperatorio en estos pacientes deben dar la alerta. ¿En qué momento? Con controles hematológicos y hace especialmente el hemoglobina hematocrito y por dónde se está perdiendo los niveles de hemoglobina efectuados en el postoperatorio es probablemente que sean por debajo de 10. Comparar con cuánto hemoglobina ingresó. La decisión de transfundir debe ser tomada luego de que debe ser evaluado por el cirujano del paciente. Se debe prestar atención a esta condición general del paciente y en particular de la enfermedad cardiopulmonar coexistente. Si el paciente presenta signos de inadecuada oxigenación tisular y persiste a través de los drenes, persiste la pérdida sanguínea, ¿no? A través de un dren, o ya sea del dren tubular o laminar, persiste en una hora y ha perdido 200, en la segunda hora 200. Se debe controlar con hemoglobina o decidir la transfusión o al final la cirugía, la reintervención. Balance de fluidos. Tenemos que siempre asegurar la normolemia en el paciente postoperatorio. El reemplazo de fluidos, debemos cubrir todas las pérdidas calculadas después de la cirugía y sus requerimientos. El reemplazo es continuo hasta que se restablezca una adecuada ingesta por vía oral y cuando sea improbable que el sangrado postoperatorio sea significativo.
Trastornos hidroelectrolíticos. Estaremos frente a una hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, más que todo en estos dos, tanto el cloro como el potasio. Hiponatremia. La inadecuada reposición de líquidos viene a ser causa de esta alteración. Puede ser que los pacientes presenten vómitos por la zona nasogástrica, alto débito, el paciente con deposiciones líquidas o las fístulas de alto débito. El sodio no es sintomático si está por debajo de 120 a 125. ¿Qué va a presentar el paciente? Náuseas, vómitos, letargia y hasta convulsiones. El tratamiento. Restringir el agua, diuréticos y tratar en sí la causa, si es falla renal o cardíaca. La hipernatremia. Muy riesgosa sobre los 160 miliequivalentes por encima. Los síntomas. También igual desorientación, convulsiones, estemos frente a una hemorragia intracraniana y al final muerte. Aquí sí el tratamiento es reponer agua libre, corregir lentamente a través de bomba de infusión. Hipocalemia. Ocurre en pacientes con pérdidas gastrointestinales excesivas, vómitos, diarrea, zonas nasogástricas, fístulas. Los síntomas. Paciente presenta debilidad muscular, parálisis flácida, hipotensión, bradicardia, presencia de arritmias, cuando los valores estén menor de 3 miliequivalentes. También igual el tratamiento, reponer el potasio, de preferencia no venoso, en bomba de infusión, retos de potasio. Hipercalemia. Cuando el potasio es mayor a 7 miliequivalentes, estemos frente a un paciente con daño renal, todos los pacientes con daño renal, insuficiencia renal, diuréticos, preservadores de potasio, o estemos frente a un estado de hemólisis. Los síntomas. Trastornos cardiovasculares, bradicardia, fibrilación ventricular y paro cardíaco. El tratamiento. La administración de gluconato de calcio al 10%, esto se disuelve en 10 ml en lo venoso. Bicarbonato de sodio, glucosa al 50%. Entonces todo es una bomba de infusión, uso de resinas de intercambio yodo. El desorden de electrolitos y volúmenes más frecuente en el postoperatorio debido a la sobrecarga de volumen. El desorden ácido-base como en la alcalosis. Debido al efecto de anestesia, relajantes musculares, podemos estar frente a una retención urinaria. Globo vesical y observamos la distensión infraumbilical, el abdomen doloroso y debemos de, si no tiene sonda vesical, instaurar inmediatamente, movilizar y tener en el balance hídrico cuánto debemos esperar. Ustedes saben de que el fluido o el débito urinario adecuado normal que debemos esperar en una hora es de 0,5 ml por kilo peso. En una hora, en un paciente de 60, más o menos vamos a tener 30 ml. Ese es lo ideal. En un niño es hasta 1, hasta 2 ml por kilo peso por hora. Las infecciones postoperatorias
que vamos a tener en todo paciente con infección preoperatoria aumenta hasta 4 veces el riesgo de infección de la herida. Se define como síndrome febril del posoperatorio en 2 tomas, mayor de 38 grados, y en un lapso de 4 a 6 horas. Vamos a excluir las primeras 24 horas. Se debe descartar atelectasia, neumonía, observar la herida. Si hay problemas de infección del tracto urinario, descartar trombosis venosa profunda. Y algunos pacientes también presentan fiebre por la administración de medicamentos. Una de las causas frecuentes de la infección postoperatoria inmediata es infección urinaria, especialmente en pacientes ginecológicos, donde no se hizo profilaxis antibiótico. Problema de neumonía, que son infrecuentes, de mayor preponderancia en edad avanzada. O algunos pacientes ya tuvieron historia de problema pulmonar o daño neurológico. O pacientes con hilio paralítico prolongado, para lo cual el uso de sonda nasogástrica debe ser necesario. El tratamiento, quimioterapia, o sea, medicina física, la ambulación precoz, si hay hilio, paciente con sonda nasogástrica debe estar ambulando, y toma de muestras para el cultivo y antiograma, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a indicar también. Otras infecciones, flebitis, que viene a ser el 25-35%. Observamos que la cirugía estuvo sumamente cuidadoso, examinamos nuestros pulmones, no estamos frente a una atelectasia, entonces podría ser una flebitis, la causa de la fiebre. Debemos de observar dónde fue la acupuntura, o sea, la administración de vía periférica, signos de inflamación, los sitios de los catéteres intravenosos, para lo cual se aplica un tratamiento local y siempre el paciente está recibiendo antibióticos. Ya la infección de la herida a partir del tercer a quinto día, ¿no? Que representa el 40%, especialmente en heridas UCIs. Evitar el rasurado de la piel es movilización de gérmenes. ¿Cómo fue la asepsia antes de la cirugía? El lavado. ¿Qué tiempo estuvo prolongado el tiempo operatorio, que es también causa? Y la estadía hospitalaria prolongada. Entonces, como les repetí, entre el tercer, cuarto, quinto día podemos esperar de la infección de la herida. Drenaje es una herida abierta, una fístula, y lógicamente no solamente infecta la herida, sino también hay daño a la piel ahí de una dermatitis química. Es muy trágico cuando vemos este tipo de fístulas enterocutáneas. La variedad de las heridas con signos de necrosis, infectados, probablemente son heridas de operaciones sucias. Muy bien, podría ser también una celulitis, absceso pélvico intraabdominal, complicación, especialmente en cirugías, es una apendicitis y sea causa de fiebre,
pero tardía ya. Igual, si el paciente presenta vómitos, emesis, y indicamos el receptor 5H3 para la prevención de náuseas y vómitos. Estamos frente a un hilo paralítico, una obstrucción al intestino delgado, diarrea postoperatoria. Esto puede ser por la administración de antibióticos, se produce una colitis pseudomembranosa o fístula. El hilo paralítico. Observamos que el abdomen está distendido, escuchamos ausencia de ruidos, la distensión es muy considerable o el paciente está en estado de shock. Debe ser evaluado por el cirujano y cumplir con todas las indicaciones. O estamos frente a una trombosis venosa profunda, para la cual está indicado un ecodoppler venoso, si estamos sospechando. Se indica el uso de anticoagulantes de inmediato, ya sea heparina, heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Se da dosis de o anticoagulación, 1 ml, 5.000 unidades. Un ml representa 5.000 unidades. Debemos monitorear todos los factores de coagulación. Manejo del dolor postoperatorio. Es importante el manejo del dolor, porque el paciente debemos de darle ese confort. Todo acto quirúrgico siempre conlleva un deterioro de la respuesta. ¿Y cómo fue la magnitud de la cirugía? Además, reduce la actividad inmune del paciente. Entonces, aplicamos la escala del dolor de 1 a 10 y observamos cuidadosamente. Está en relación con la respiración, el reflejo de la tos o a los movimientos. ¿Cómo es la evolución del dolor? Lógicamente dependiendo del tipo de cirugía, ¿no? Ahora, en cirugía abdominal, la laparoscopía es menos el dolor, es más que todo por la distensión, la administración del CO2, cómo está el estado anímico del paciente, elegir el analgésico ideal y la vía de administración. En cirugía de tórax especialmente se elige la analgesia. Hasta se podría, ya en estos casos, drogas opioides. No es tanto en la cirugía oncológica. La morfina, la meperidina, hidromorfina, fentanil. El fentanil son los más usados en cirugía de tórax, el fentanil en bomba de infusión. Muy bien. A ver, vamos a ver si tengo otro tema.
¿Están observando? Sí, doctor. Sí, doctor. Se observa, ¿no? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Entonces, fiebre en el postoperatorio. La causa de fiebre en el postoperatorio puede estar relacionada directamente al propio acto quirúrgico o a consecuencia de algunas complicaciones. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, ya sean ancianos o inmunodeprimidos, la presencia de fiebre como síntoma viene a ser una guía de infección, para lo cual vamos a tener en cuenta la orientación diagnóstica inicial del paciente con fiebre. Tras ser intervenido quirúrgicamente, vamos a tener en cuenta qué tipo de cirugía se efectuó, la clínica, la exploración física y la práctica de exploraciones complementarias. Vamos, valoración y tratamiento inicial. Imperativa evaluar la situación hemodinámica y la presencia en el fracaso quirúrgico. Para eso, establecer rápidamente medidas de reanimación, abordaje quirúrgico del foco infeccioso, de donde procede y iniciar el tratamiento precoz con antibiótico. Si estamos con pacientes con sepsis grave, estas medidas se han asociado a una mayor supervivencia de los pacientes. Siempre es necesario la exploración física detallada. Debemos observar los apósitos de las heridas, en el caso de la herida o en el acto de las cavidades, o investigar otros focos. Junto a las exploraciones complementarias, la práctica debemos determinar cómo está la proteína C reactiva y la procalcitonina. Puede contribuir a sospechar la naturaleza infecciosa de la fiebre. También una determinación del ácido láctico, que esté elevado, sinónimo de sepsis grave, o la necesidad de, tenemos que actuar urgentemente. 2 hemocultivos y un cultivo de orina y cualquier otra secreción. La cobertura antibiótico inicial debe ser de amplio espectro, cubriendo la mayoría de los microorganismos que son potencialmente causantes de la infección. Tenemos acá el algoritmo de fiebre en el postoperatorio, periodo inmediato, agudo, periodo subagudo y periodo crónico. Periodo inmediato, inicio en el quirófano o en las primeras horas. La intervención quirúrgica traumática, no traumática, o sea, de emergencia y electiva. Vamos a tener en la traumática fiebre secundaria que a un alto proceso inflamatorio, tratamiento con AINES entre las 48 y 72 horas. ¿No? El periodo agudo inicia la primera semana. Indagar infecciones urinarias, neumonía, cómo está la herida quirúrgica por la presencia de un catéter. Y si no es infecciosa, tenemos que la embolia o la enfermedad de trombosis venosa, pancreatitis, pacientes que son portadores de gota, pseudogota. Periodo subagudo, pacientes que acuden a la primera o la cuarta semana. Sospechar siempre es en el sitio operatorio. Si no es infecciosa, también pensar siempre en un problema venoso o por la administración de fármacos. Y el periodo crónico después de la cuarta semana, pues persiste la fiebre. Será por la presencia del material protésico que esté ahí
o las infecciones víricas después de una transfusión sanguínea o una endocarditis bacteriana. Entonces, factores de riesgos para microorganismos multiresistentes, así como el Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Estos pacientes institucionalizados, colonización previa, dependencia, de presencia de úlceras cutáneas, pacientes con sonda vesical, antibióticos como las quinolonas, el SAR con sensibilidad disminuida a la vancomicina, o tratamiento previo con vancomicina y ya no está haciendo resistencia. Enterobacterias con beta-lactamasa de aspecto ampliado, o el paciente esté con comorbilidades, antibiótico-terapia previa, procedencia del centro de larga estancia, colonización previa en la unidad de ingreso. Estamos frente a Pseudomonas aeruginosa, debido a que la zona urinaria, manipulación quirúrgica o endoscópica, o estamos frente a una neutropenia. La cándida, una colonización multifocal, nutrición parenteral, antibióticos previos, varias cirugías abdominales. Y la bacteriemia nosocomial se define como la presencia en hemocultivos positivos a un microorganismo causante de infección en un paciente hospitalizado. La bacteriemia puede ser primaria o secundaria. Primaria si no existe evidencia de foco. Los focos más frecuentes son los catéteres, la vía urinaria, las partes blandas y la cavidad abdominal. El diagnóstico de infección de catéter se basa en demostrar la presencia del microorganismo causal del mismo. Para ello es necesario retirarlo y cultivarlo. Los métodos diagnósticos de infección del catéter: con el retiro del catéter, cultivos semicuantitativos, cuantitativos. Un método rápido, observar el catéter al microscopio. Y si no retiramos el catéter, cultivos de superficie, frotes de la piel, en caso de que son persistentes la fiebre. Mantener un catéter in situ mientras intentamos diagnosticar si está infectado o no. En dos cosas. Uno, que el paciente esté bien, no esté en sepsis grave o en shock. Situaciones que nos obligan a retirar el catéter de entrada ante la mínima posibilidad. La otra opción es que el catéter es necesario para el paciente porque está cumpliendo su función. Empíricamente debemos utilizar una pauta antibiótico que va a cubrir estafilococos, gram-negativos, multiresistentes, o el paciente esté críticamente enfermo. En caso de que el paciente haya sido reintervenido en varias oportunidades, sometidos a presión antibiótica y además con un catéter usado en la nutrición parenteral, debemos considerar añadir y cobertura frente a cándida. Esto ya lo hemos visto también. Fiebre secundaria de diarrea, el uso de antibióticos de amplio espectro viene a ser un hecho frecuente en el posoperatorio. Entonces barremos con toda la flora y puede tallar ahí el Clostridium difficile, hay que tener presente. El diagnóstico se confirma mediante la detección de estas toxinas en heces o por endoscopía. Y para eso se da el metronidazol o la vancomicina. Otras causas, de repente la parotiditis por Staphylococcus aureus, el ayuno prolongado,
la transfusión, el uso de hemoderivados. Muy bien. Veríamos